Veamos ahora las razones de rentabilidad. ¿Qué explican las razones de rentabilidad? Bueno, estas razones están asociadas a la capacidad de la empresa de generar ganancias o utilidades, por lo que se mide en función a la capacidad de la empresa para generar ingresos que cubran sus costos y gastos, así como también la capacidad de sus activos para generar utilidades o bien su velocidad para recuperar la inversión o cubrir pasivos. Veamos, ¿cómo puedo yo comparar mi utilidad para saber si esta utilidad fue buena para la empresa? Para saber si la utilidad es suficiente, podemos comparar la utilidad con las ventas, podemos comparar la utilidad con los pasivos, podemos comparar la utilidad con respecto al capital o podemos comparar la utilidad con respecto a los activos. Ahora bien, ¿ganar 10,000 pesos es bueno o es malo? Pues depende. Depende de cuánto fue la inversión, depende de cuáles son sus ventas, depende de cuánto debe la empresa o cuánto capital invirtió. Las razones de rentabilidad nos permiten medir las utilidades de la empresa con respecto a cualquiera de estos 4 elementos que acabamos de mencionar. Si obtenemos en el año 10,000 pesos de utilidad y la comparamos con las ventas del año, digamos 100,000 pesos, observamos que la utilidad representa un 10%. Así podemos decir que por cada peso de ventas tenemos 10 centavos de utilidad. Ahora, si comparamos la utilidad con respecto a los activos que se tienen invertidos, significa ahora que la tasa de rendimiento obtenida por la inversión es del 10%, y esta tasa es comparable con la tasa que da el banco. En el supuesto de que se vendieran todos los activos y se invirtiera todo ese dinero en el banco, pudiéramos comparar cuál tasa es mejor, la que me da el banco o la que me genera la empresa en ese momento. Se espera, por tanto, que la tasa de rendimiento sobre la inversión de la empresa siempre resulte mayor a la que da el banco. ¿Por qué? Porque se están asumiendo mayores riesgos. Si en lugar de dividir la utilidad entre los activos, dividimos los activos entre la utilidad, obtenemos los años que se tarda la empresa en recuperar su inversión. A esta razón se le denomina periodo de recuperación de la inversión. Ahora bien, si para tener una inversión en activos de 100,000 pesos los propietarios aportaron 50,000 pesos, entonces también podemos comparar la utilidad con el capital. Y en este caso observamos que la rentabilidad sobre el capital es del 20%. Las razones de rendimiento sobre activo y sobre capital son las más utilizadas para medir la utilidad de las empresas. Otra forma de medir el tamaño de las utilidades es comparándola con los pasivos totales. Si dividimos los pasivos totales entre la utilidad, obtenemos los años que nos tardaríamos en pagar esos pasivos, suponiendo que el nivel de utilidades se mantiene constante. A mayor cantidad de pasivo o menor cantidad de utilidades, más años nos vamos a tardar en pagar la deuda. Claro, no nos va a interesar liquidar los pasivos en un 100%. Simplemente estamos considerando esta división como una simple medida de comparación a través del tiempo. Cabe aclarar que para hacer las anteriores comparaciones podemos utilizar la utilidad a distintos niveles, pero para efectos financieros la utilidad de operación y la utilidad neta son las más utilizadas. Veamos en esta tabla de razones. El margen de utilidad de operación, también denominado EBIT por sus siglas en inglés, nos permite ver la proporción de utilidad obtenida después de cubrir los costos de materia prima y gastos de operación. Resulta de dividir la utilidad de operación entre las ventas. El margen de utilidad neta, el cual resulta de dividir la utilidad neta entre las ventas,
nos presenta la proporción de utilidad obtenida después de cubrir los costos de materia prima, los gastos de operación y el financiamiento. El rendimiento sobre los activos totales o rendimiento sobre la inversión, y por sus siglas en inglés de Return on Investment, esta razón nos va a permitir conocer la tasa de rendimiento obtenida por los activos invertidos y resulta de dividir la utilidad neta entre los activos. El rendimiento sobre el capital, el cual por sus siglas en inglés se identifica como el Return on Equity, es el resultado de dividir la utilidad neta entre el capital. Nos muestra la tasa de rendimiento obtenida con la parte aportada por los propietarios. El periodo de recuperación de inversión resulta de dividir los activos totales entre la utilidad neta. El resultado está expresado en años y son precisamente el número de años que tardaría en recuperar la inversión. La cobertura de deuda resulta de dividir los pasivos totales entre la utilidad de operación o la utilidad neta. Su resultado nos significa el número de años que tardaríamos en liquidar todos nuestros pasivos, suponiendo que la utilidad permanece constante.